Un saludo respetuoso a todos los trabajadores del Sistema Nacional Penitenciario. Mi nombre es Diana Salinas, soy la presidenta del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de Colombia. En el día de hoy he decidido hacer un pronunciamiento en razón a un documento que se publicó el día 6 de agosto en horas de la tarde por algunos miembros de otras organizaciones en diferentes grupos como grupos de WhatsApp o en diferentes medios de comunicación o redes sociales como Facebook. Este documento tiene que ver con la expulsión del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de Colombia, STPC, presidido por la suscrita Diana Salinas, del Pacto Social Penitenciario. El Pacto Social Penitenciario es un acuerdo de voluntades, de una u otra manera, no es nada formal, no tiene una inscripción, no tiene un registro, entonces a mí se me expulsa de un acuerdo de voluntades sin registro. ¿Cuáles son los argumentos que se pueden esgrimir en este documento para la expulsión de STPC del Pacto Social Penitenciario? Bueno, los argumentos de este documento son los siguientes. Dice que el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de Colombia ha incumplido con varias directrices del pacto. Pues, de una u otra manera, nosotros sí pusimos unas reglas mínimas de respeto como organizaciones sindicales, pero directrices o como tal que exista un estatuto que diga que yo incumplí, pues no existe. Pero ellos esgrimen o argumentan que una de las razones por las que, de las tres razones por las que deciden la expulsión de STPC del pacto, es porque de esta organización nace un documento con fecha del 8 de abril, donde el sindicato, en detrimento, según ellos, de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que cumplen funciones administrativas o los que trabajan en la Escuela Penitenciaria Nacional, los que estén en situaciones administrativas como vacaciones, permisos de estudio y demás, conductores, jefes de expendio y proyectos productivos, armeros, cursos de ascensos, comisiones, no se les pague prima de riesgo ni cotización de alto riesgo, porque solamente se les pagará a quienes realicen custodia y vigilancia, dice acá, lo que el PSP rechaza. Bueno, entonces mi primer contestación a ese argumento, y lo hago en video, porque creo que nosotros como líderes sindicales nos debemos a nuestros trabajadores. Y STPC tiene 750 afiliados y de una u otra manera a nuestros próximos afiliados es a quien quiero decirles primero que el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios no ataca a los trabajadores, lo que ataca son los procesos, lo que esté irregular en los procesos, y de una u otra manera los mismos trabajadores del Cuerpo de Custodia y Vigilancia hemos entendido que si nosotros no nos organizamos van a venir terceros a organizarnos y probablemente terminen pagando, como decimos nosotros, los buenos por los pecadores. Aquí no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los pecadores, porque el IMPEC tiene una total desorganización dentro de la institución. El IMPEC explota a compañeros profesionales, pero le sigue pagando salario asistencial, grado 11, y sin embargo utiliza sus tarjetas de profesionales para seguir sacando provecho de ellos como trabajadores y de sus necesidades. Y todo el mundo guarda silencio porque pues de una u otra manera el ejercicio de la custodia y vigilancia de los privados de la libertad y el ejercicio del trasnocho, pues con una manera natural, lógica y entendible, todo el mundo le escabulle a lo que le genere más sacrificio humano. Entonces, quiero mostrarles que acá nosotros tenemos el documento, que es el documento al que ellos se refieren, y quiero contarles que la petición que yo hice concreta es la siguiente. Sí lo firmé yo, y en el documento escribo, en el artículo segundo del numeral 7 del decreto 2090 del 2003, que este decreto es el marco normativo que nos cobija a los funcionarios que entramos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario como Cuerpo de Custodia y Vigilancia después del 28 de julio del 2003. Entonces, prosigo con la lectura. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las que se realizan, numeral 7, en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Dice, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Asimismo, el personal que labore en actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública, y dice excepción de la fuerza pública porque ellos tienen su propio régimen.
En este mismo articulado, en el artículo número 5 del decreto 2090, dice que se establece la cotización especial de pensión, que es de un 10% adicional a la que debe ser pagada por el empleador. Entonces, el régimen ordinario, la gente que está en un régimen ordinario cotiza un 16%. Nosotros, por ser en un régimen especial, cotizamos un 10% más, es decir, para un total de un 20%. ¿Cómo está de una u otra manera regulado ese pago de ese 26%? Nosotros como empleados o trabajadores seguimos pagando el 4% y el empleador sigue pagando los 10 puntos más 12, los 12 normales que son los del régimen ordinario, para un total de 22% sobre el ingreso base de liquidación. Recuerde que los factores de ingreso base de liquidación de nosotros, los que estamos en el régimen del 2090, son totalmente diferentes a los que están en la ley 32. Y nuestra petición en concreto no es que no se pague, no es que se les quite, no es que haya un detrimento en parte de los trabajadores, sino que se nos explique. Si el 2090 dice que la actividad que se pagará es la que al personal que está dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión, se nos explique cuál es el argumento legal, o que si existe otro marco normativo para pagarle, por ejemplo, y dice la pregunta en concreto, teniendo en cuenta el articulado de la mencionada ley, quisiéramos saber cuál es la explicación legal que tiene esta institución para que a los trabajadores que ejercen sus funciones en las regionales y en la dirección general, que tienen funciones de cuerpo, custodia y vigilancia en el marco de su empleo, se les cotiza estos 10 puntos más. 1. El derecho de petición es meramente consultivo. 2. ¿Por qué hicimos la solicitud? Porque resulta y pasa que cuando nace el Pacto Social Penitenciario, nuestra preocupación era que hubo una nueva interpretación y que al final de la película la gente, cuando ya está a punto de pensionarse, le salieron con el cuento que, señor, es que usted tenía que cumplir 500 semanas en el marco de la ley 100, artículo 36. ¿Qué me preocupa a mí como líder sindical? Que estos trabajadores que están ejerciendo funciones administrativas y que no son de custodia y vigilancia de los privados de la libertad, no porque Diana Salinas se lo haya inventado, porque yo no me lo inventé, yo quisiera hacer leyes, pero todavía no las puedo hacer, no merece mi intención. Dice que solamente se le pagará a los funcionarios que ejerzan funciones de custodia y vigilancia y que no lleguen al final a reclamar su derecho o lo que ellos consideran un derecho adquirido y les digan, como les ha pasado a muchos compañeros que han ejercido funciones de encargos en direcciones de los establecimientos antes de los 20 años de servicio, y les han dicho, oiga, compañero, usted no ha logrado alcanzar las 20 semanas de cotización especial porque usted tuvo un cargo de funciones administrativas con encargo, por ende usted no ha cumplido los 20 años de servicio al régimen de alto riesgo. Eso según el marco de la ley 32. Y eso no es una mentira que yo me lo esté que haya salido de mí. Eso lo pueden decir cada uno de los compañeros que ustedes conozcan, que han ejercido sus funciones como directores y que han tenido como argumento negarles esas semanas de cotización mientras fueron directores. Un caso, un oficial que está en este momento en la cárcel nacional Modelo. No voy a dar nombres para no entrar acá, pero son casos que nosotros hemos conocido de primera mano. Entonces, compañeros, yo no me preocupo porque les paguen más o no les paguen menos, o si deberían pagarles o no deberían pagarles. Yo me preocupo por la legalidad de las cosas porque, uno, soy representante de los derechos de los trabajadores. Y dos, si hago esta pregunta, y hago esta pregunta ¿por qué? Porque uno también tiene que ser lógico en su pensamiento. Y el pensamiento es el siguiente: si un trabajador tiene 24 horas de servicio, está entregando toda su vida a la actividad de alto riesgo y de verdad ejerce esas funciones de alto riesgo y se le está pagando igual que a un trabajador que no lo hace, pues es una injusticia con la gente que está trabajando en jornadas de 24 horas. Yo no estoy en contra de los trabajadores que estén ganándose un sobresueldo o un régimen especial. Yo estoy con los trabajadores que tienen un horario diferente y que para ellos tenemos que buscar otro tipo de prebendas. Y hay que garantizarle una mejor calidad de vida o unos mejores ingresos a la gente que tiene más jornada laboral. ¿Por qué? Porque ese compendio normativo nace de la misma OIT, que dice que a trabajo igual, salario igual. Entonces no podemos seguir
manteniendo a todo el mundo en el mismo costal, por decirlo así, cuando las funciones de cada ejercicio laboral son totalmente diferentes. Entonces no se sientan amenazados, siéntanse amenazados con lo que dice la ley, no con lo que Diana Elizabeth Salinas se está inventando. Yo no me lo estoy inventando, lo dice la ley. ¿Qué me contestó a mí el IMPEC? Porque el IMPEC también ya me contestó. El IMPEC me dice exactamente lo mismo que me están diciendo los líderes sindicales, que el argumento legal es que yo no debo proponer o suponer que ellos no tienen derecho. Yo no estoy suponiendo, eso también va para el director del IMPEC, que fue el que me contestó el documento. Eso lo dice la ley, y si yo tengo una mala interpretación de la ley, pues por eso pedí una aclaración ante ustedes como entidad. Bueno, entonces, si alguien me pregunta a mí que si la gente de la fila debería tener otros derechos, sí, yo no lo puedo negar, debería tener otros derechos. El tercer argumento, que yo asistía a las formaciones de la reclusión con unos personajes, con abogados externos. Yo no he ido con abogados externos de ningún lado. Es más, sí tengo pensado hacer unas demandas contra el IMPEC, pero no he ido a ningún establecimiento hablando a nombre del sindicato, y las demandas de hecho son por temas de horarios laborales, por temas de jornadas, con cosas que jurídicamente yo considero que hay un vacío. No los he llevado, y si los llevara, no estaría en contra de ninguna organización sindical. Yo no entiendo por qué una organización se siente amenazada si yo llevo o no llevo un abogado para que le explique a la gente cuáles son sus derechos como trabajadores, cuál es el desgaste que ellos como personas están entregando a la institución. No entiendo por qué se sienten amenazados, compañeros de las otras organizaciones. Nosotros hicimos también una alianza de confianza con un movimiento que se llama Con las Pensiones No. Este movimiento tiene como objetivo principal combatir las intenciones de los gobiernos de turno, no solamente del gobierno Duque, sino del gobierno Santos, que de una u otra manera dejó aplazadas algunas tareas también, porque aquí la línea ideológica en derecho sigue siendo casi la misma, solo porque era Santos o Duque han cambiado con el tema de los derechos de los trabajadores. Y la intención principal de los gobiernos de derecha y de turno, y de los, no podemos decir que los de izquierda, porque aquí en este país no hay ni izquierda ni derecha, sino hay personas con malas intenciones sobre los trabajadores, es exterminar el régimen de prima media. Régimen de prima media al que usted, trabajador penitenciario, y yo pertenecemos, porque nosotros somos un régimen especial. Si nos pasan al régimen de ahorro individual, no seríamos ningún régimen especial. Nosotros simplemente estábamos cotizando 10 puntos más, lo que le significa que le estamos entregando nuestra plata a unos privados que ellos argumentan hacen 3 tipos de inversiones, de alto, mediano y bajo riesgo. Y que si al 31 de marzo la gente no había dicho o no había manifestado por escrito que su intención era la inversión de bajo riesgo, dentro de unos años le pueden decir, no, es que usted estaba en alto riesgo y su inversión se hizo y su platica se perdió, compañero. En el IMPEC, ¿qué nos preocupa? Más de 3.000 trabajadores están enviando sus aportes que deberían ser para el régimen de prima media a los regímenes de ahorro individual. ¿Cuáles son esos regímenes de ahorro individual? Porvenir, Colfondos,